Vamos a conversar justamente con la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, porque ahora la culpa es de los jueces, ¿no? La culpa es de los jueces y la culpa es del habeas corpus. Así que vamos a conversar con ella. Doctora Angélica Porras, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por tomarse ese tiempito para conversar con nosotros y con todos los ciudadanos del Ecuador y del mundo. Muchísimas gracias por la invitación, Jaime, Carla. Un honor estar con ustedes. Un saludo para su audiencia. Doctora, bueno, hemos escuchado al director del SNAI y también creo al ministro del Interior de que todo lo que está pasando en el sistema carcelario, los problemas que hay, las matanzas que se han dado, es producto que los jueces son los que están otorgando habeas corpus a ciertos PPLs que son de alta peligrosidad. ¿Qué criterio merece escuchar este tipo de declaraciones? Bueno, a mí me parece que es irresponsable, me parece que es una visión reduccionista y simplista del problema de las cárceles. No se puede decir, y además con un alto sesgo autoritario, porque no se puede decir que la culpa es de la aplicación de una garantía constitucional que es el habeas corpus, la razón de las masacres que han venido sufriendo y sobre todo de la última masacre, ¿no? Entonces, yo diría en primer lugar que es reduccionista y simplista, pero además mira el asunto de la última masacre de la cárcel de Santo Domingo como aislado, como si fuera una vez que nos ha ocurrido esto, cuando en realidad esto viene sucediendo ya desde hace 2 años y con el lamentable resultado de contar al menos 400 personas privadas de la libertad muertas. Entonces, decir que la culpa es de un habeas corpus que ha permitido el traslado de un PPL que supuestamente es de alta peligrosidad y que eso ocasionó la matanza. Primero es reconocer, como digo, que la policía no tiene las capacidades. Si ellos sabían que la persona es de alta peligrosidad, lo que le correspondía hacer es tomar las acciones necesarias para que esto no ocurra, más sabiendo, según ellos dicen, según su propia exposición de los hechos, que también era el causante supuestamente esta persona de un motín similar también con el saldo de muertos, de asesinados en la cárcel del Turi. Entonces, lo que está haciendo la policía y el ministro del Interior es, una vez más, no asumir la responsabilidad de la gravedad de la crisis carcelaria, que desde luego, si hay una razón que no tiene que ver con las matanzas, es el otorgamiento del habeas corpus. Entonces, lo que hay que mirar es qué está detrás de este discurso del ministro del Interior, del representante del SNAI y también de ciertas personas que han salido a los medios a decir que la culpa es del habeas corpus. Detrás de este discurso está la intención de eliminar, de reducir garantías constitucionales. Como si esas garantías constitucionales fueran las responsables del deterioro total del Estado y de su papel en el sistema penitenciario. La situación de las cárceles tiene que ver con la falta de presupuesto, tiene que ver con la policía, que es la que organiza esos traslados, con la policía que es la que es parte del sistema de corrupción que permite el ingreso de armas, que permite el ingreso de municiones, que permite todo este ingreso en general de incluso de celulares, etcétera, que son prohibidos por la ley a las cárceles. Además, hay que tomar en cuenta la responsabilidad de las autoridades. Estamos hablando de 2 años que han sido incapaces de tomar acciones para controlar a 37,000 personas. Entonces, estamos hablando de que si hay espacios donde se puede controlar la seguridad, son los espacios cerrados, como por ejemplo estos, pero sin embargo no lo han podido hacer. Entonces aquí hay una irresponsabilidad de las autoridades, hay una eliminación del presupuesto, hay una infiltración de las bandas de crimen organizado en la policía y en el ejército,
y también hay una incapacidad del gobierno en general de atender esta crisis. Además, detrás de esto está una ideología fascista que considera que las personas privadas de libertad está bien que se maten, porque son delincuentes, sin acordarse, en primer lugar, que el 40% de esas personas privadas de la libertad están privadas de la libertad en prisión preventiva. Y en segundo lugar, que las personas privadas de la libertad condenadas, algunas efectivamente, quizás su mayoría, ojalá sea así, han cometido un delito. Otras están inocentes pagando una pena por persecución política. Y esas personas en ambos casos tienen derechos, aunque hayan sido privadas de la libertad y hayan sido condenadas. Entonces, intentar decir, con esto termino, con esto cierro, intentar decir que es el habeas corpus, es un habeas corpus, y que los jueces que dan a todo mundo el habeas corpus, eso es mentira. Los jueces no dan habeas corpus. Es difícil conseguir un habeas corpus. Entonces, pretender culpar a ellos es irresponsable, es además simplista, reducir el asunto a un asunto pequeño, como si así fuera, y luego está detrás toda una ideología fascista que lo que pretende es eliminar a aquellas personas que consideran que no importan sus vidas, como son las personas privadas de la libertad. Estamos dialogando con la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, la alta comisionada de las Naciones Unidas para el tema de derechos humanos, la expresidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, justamente se pronunció el día de ayer de las muertes ocasionadas en las cárceles del país. No solo la matanza que hubo el día domingo, amanecer lunes, sino ya son durante este gobierno, creo que es la quinta matanza que se va dando. En el gobierno de Lenín Moreno hubo una, en total van 6 matanzas que casi suman o ya pasan los 400 PPLs asesinados. La señora Bachelet culpa directamente al Estado, que el Estado no está aplicando políticas de rehabilitación para las personas que están privadas de libertad. ¿Qué puede acarrearle al país con este tipo ya de pronunciamientos de la ONU? Y ya de aquí vendrán seguramente las demandas de la CIDH. Claro que sí, habrá demandas, porque además ya existió una orden de la Corte Constitucional de que se haga algo con respecto a las cárceles. Y el gobierno lo que ha dicho es sí estamos haciendo. Hay una contestación, es una demanda de incumplimiento que propusimos nosotros, y la Corte lo que le ha dicho al gobierno es diga usted qué está haciendo, y el gobierno dice vea, estamos iniciando esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En definitiva, no hay ni un solo resultado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, como bien lo ha dicho no solamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la señora Michelle Bachelet, sino también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también Human Rights Watch, que dicen que el responsable es el Estado. Y es que es obvio. Quien está encargado de la protección y la garantía de los derechos de las personas que están privadas de la libertad es el Estado, porque el Estado le dice a la sociedad, estas personas no pueden vivir en sociedad, yo les voy a poner en unos centros de rehabilitación con el fin de que puedan reinsertarse a la sociedad, por tanto el responsable es el Estado. ¿Qué puede acarrear esto? Acarrea responsabilidad internacional, pero también acarrea responsabilidad nacional. Quizá ahorita los familiares todavía están conmocionados y toda la sociedad está conmocionada por la brutalidad de los asesinatos dentro de la cárcel, porque no hemos estado acostumbrados como país a ver esto, a sentir tan de cerca semejantes atrocidades. Todavía estamos conmocionados, pero va a llegar un momento en que las acciones judiciales se van a activar. ¿Y quién va a ser el responsable? El Estado, es decir, toda la sociedad. Toda la sociedad vamos a tener que pagar a estas familias por las pérdidas en custodia del Estado, porque estas vidas se pierden en custodia del Estado. Pero además hay muchos
digamos, declaraciones de personas que dicen que la policía está al tanto varias horas antes y que no intervienen con la debida diligencia. Es decir, hay una política de muerte desde el propio Estado. No le importa que la gente se mate con una narrativa de que no importa porque son delincuentes. Eso es fascismo. Y obviamente la responsabilidad sobre el país va a ser grave. Incluso se puede hablar de crímenes de lesa humanidad porque estamos hablando de un proceso de exterminio de las personas privadas de libertad. Ojo que la Constitución de la República inclusive dice que las personas privadas de libertad son personas que necesitan atención prioritaria por parte del Estado, porque no tienen sus derechos. Y ahora sabemos que encima de que están privados de la libertad, sus familias, que son familias pobres de su mayoría, tienen que pagar por su estancia para que no les maten dentro de las cárceles. Es decir, estamos hablando de que el Estado es responsable por acción y por omisión. Y además, que no tiene ningún interés en cambiar su política pública. Y esto lo podemos deducir claramente de las declaraciones que ha hecho este señor, el que funge de ministro del Interior, cuando dijo que va a limpiar los establos, cuando dijo que va a poner mano dura, cuando exigen que las penas se aumenten. Esa no es la solución, eso está probado una y mil veces. La solución no es aumentar las penas, la solución es descongestionar las cárceles en primer lugar, dotar de presupuesto, sacar a la policía de ahí, quitar a la policía de esa capacidad que tiene de entrar en las cárceles, de meterse a través de inteligencia, porque eso después es utilizado por las bandas para justamente cobrarse venganza. Y además, eso debe ir acompañado de una política social, porque el narcotráfico y el microtráfico en unas condiciones de deterioro total de la economía, de la falta de acceso a la educación, de la falta de acceso a la salud, son una alternativa de ingresos para las familias. En la cárcel generalmente están hombres jóvenes, entre 19 y 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que son gente, que son jóvenes del sexo masculino que deberían estar trabajando o estudiando, pero que no pueden hacerlo, porque no tienen educación, porque el país no se ha preocuparles de esa oportunidad. Entonces, realmente lo único que muestra esto es que el país lo que está haciendo, más bien dicho, el gobierno lo que está haciendo es que con un modelo que le quita al Estado todas sus capacidades para intervenir en el ámbito social, está mandando a la gente, orillando a la gente a las actividades ilícitas y después les mata. Eso es lo que está haciendo el Estado. Doctora, cuando hablamos de los problemas de las cárceles, de la inseguridad, de la delincuencia, hablamos también de la corrupción y de la corrupción que se vive dentro de la función judicial, de la fiscalía, de los jueces. No podemos decir que son todos, ¿no? No podemos meter a todos en el mismo saco, pero sí existe corrupción y sabemos pues que estas bandas delincuenciales manejan grandes, exorbitantes sumas de dinero, tanto así pues que ahora vivimos incluso en un estado en que los jueces, los fiscales, los abogados tienen que andar más precavidos que nunca porque te disparan y te matan en cualquier lugar, ¿no? Entrando a un restaurante, a un hotel, en la puerta de tu casa. ¿Cómo también manejar de pronto esa parte? Bueno, como usted bien plantea la pregunta, el tema de las cárceles no es del tema de las cárceles solamente, es del tema de la sociedad completa. Entonces nosotros vivimos un deterioro de la institucionalidad casi total. No existen ya instituciones. Y al decir que no existen instituciones, quiere decir que no hay procedimientos legalmente establecidos para cualquier acción que como ciudadanos quisiéramos hacer. Entonces, desde luego, la justicia también se ha visto gravemente dañada por esta desinstitucionalización. Entonces, la justicia tiene un problema de antaño y a esto hay que sumarle la falta de independencia. Y esta falta de independencia básicamente quiere decir que el poder político de turno influye en los jueces para que decidan a favor o en contra de alguien. Y esto se torna en un problema serio cuando los jueces deciden
persiguiendo a un grupo determinado de personas. Y esto ha ocurrido en el país, esto se ve en la actualidad concretamente con el argumento de que ser correísta significa ser delincuente. Entonces, esto es muy grave para la sociedad. Yo nunca me he identificado con el correísmo, no soy correísta, pero esto es muy grave, porque significa que los instrumentos estatales, sobre todo la justicia y sobre todo el derecho penal, se utiliza para eso. Pero por otro lado, además de eso, que el sistema penal se utiliza como persecutorio de los opositores políticos, además de eso, tenemos que el sistema judicial, por esta falta de institucionalidad que se refleja en jueces de la Corte Nacional, o sea, de la Suprema Corte temporales, en la falta de carrera judicial, es decir, un juez no tiene asegurado su futuro dentro de la función judicial, entonces no le importa mucho ser servil al poder o ser corrupto. Entonces, con todo eso, el sistema judicial es susceptible de corrupción. Y a eso súmele lo que usted dice, Carla, el poder económico del crimen organizado, el poder económico del narcotráfico, que ha infiltrado al poder judicial, pero no solo al poder judicial. Y esto no lo digo yo, lo dice la embajada americana, que no es el mejor referente, que es el peor referente en la guerra contra el narcotráfico, pero lo ha dicho, hay jueces, hay narcojueces, hay narcogenerales tanto en el ejército como en la policía. Entonces, ¿cómo solucionar todo esto? En lo que tiene que ver con el problema de las drogas, una primera cuestión es abandonar la lógica de la embajada de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico. Estados Unidos tiene como política contra el narcotráfico la guerra. Y en la guerra, los que ponen los muertos son los más vulnerables. Es decir, los jóvenes que están privados de la libertad, que son el ejército de las bandas narcotraficantes, son los jóvenes que nada tienen que ver con el narcotráfico, que están privados de la libertad, los jóvenes de los barrios pobres de Guayaquil, de Quito y de otras ciudades, en Manabí, en Machala, etcétera, en Durán. Entonces, si es que la política para enfrentar al narcotráfico va a ser la que ha impuesto Estados Unidos en Colombia o en México, los resultados los tenemos a la vista. Una guerra en Colombia que ha causado miles de muertos. Y quienes han puesto esos muertos son los pobres. Porque en una guerra, el que menos armado está, el que menos recursos tiene, es el que pierde. La primera cuestión, por tanto, en ese asunto es debatir este tema de manera amplia, sin prejuicios y asumiendo que es una realidad. El Ecuador es un espacio de logística para el narcotráfico y hay que asumir esa realidad. Hay que enfrentarla, hay que combatirla, pero el combate para eso no es la hoja de ruta que ha impuesto ya la embajada norteamericana. Porque si vamos por ahí, lo único que tendremos es más y más sangre a costa de los jóvenes que han sido excluidos del sistema de educación, excluidos del sistema de trabajo, del mercado de trabajo. Entonces, una vez pensado eso, tenemos que considerar que el narcotráfico tiene un mercado interno, tiene un mercado externo y que requiere una solución desde los países latinoamericanos, desde los países sudamericanos, que visibilice esta realidad y nos insertemos no solamente a hacer el ejército para matar a nuestros propios hermanos, como es lo que quiere la Embajada de Estados Unidos, sino con propuestas claras. Habría que empezar a discutir el tema de la legalización, por lo menos de la marihuana, y pensar que el sistema penal, el código penal, es el menos adecuado para resolver problemas que exceden el asunto penal. No sacamos nada aumentando cárceles, no sacamos nada amontonando a la gente a las cárceles cuando sabemos que no hay acceso a la educación, que no hay recursos para poner comida en la mesa. Entonces, ¿qué le pedimos a las personas que están involucradas de manera
indirecta o directa con el microtráfico. ¿Qué le pedimos? ¿Qué haga? Si es que no hay trabajo, si no puede acceder a un mínimo de educación. Entonces, todos estos elementos tienen que mirarse en conjunto. Y no se puede desmantelar el Estado como se está haciendo en este momento, porque la consecuencia es esta. Hay que volver a darle al Estado un papel dentro de la economía, dentro de lo social, y obviamente ahí vamos a ver una mejora de las cárceles. Y a los jueces, o sea, no, hay que decirles, y a los fiscales también, y a la fiscal general, que contrariamente a lo que ellos creen, no es adecuado meter a la gente en la cárcel para que se rehabilite. Hay que utilizar la cárcel como último mecanismo, solo para aquellos crímenes violentos. Todos los otros crímenes, entre comillas, se pueden solucionar de otra manera. La respuesta penal no es la única y no es la mejor. Debe ser utilizada como última opción. Doctora, justamente ya terminando la entrevista, usted nos mencionaba efectivamente, sí, ¿no? Tenemos narcojueces y muchos otros llamados de esta forma en distintos sectores. Pero también hay que hacer esa depuración. ¿Usted cree que este es el momento de hacer esa depuración en las instituciones judiciales? ¿Cabría hacerlo en este momento para ir un poco subsanando los problemas que hay? Y no solamente dentro de los jueces ni de la fiscalía, sino también dentro de la Policía Nacional, porque ya lo decíamos, y del sistema penitenciario, ¿no? ¿Por dónde ingresan las armas, ¿no? Por dónde ingresan todos estos elementos con los que causan el caos. Si no es por la puerta, ayuda de alguien tienen que tener. Entonces, de pronto, ¿es el momento de depurar todo esto en su conjunto ahora ya? Es justo, ¿no? Las armas entran por la puerta grande, no entran por ningún otro lado, sino por la puerta grande, porque quienes ayudan a ingresar las armas son policías y son militares. Las armas, ¿de dónde salen? Entonces, a ver, yo creo que en este momento no va a ocurrir ningún análisis del papel de la policía, no va a haber una separación de aquellos que están involucrados con el narcotráfico, con la corrupción, no va a haber ninguna política por parte del Estado para separar a aquellos elementos que desde mi punto de vista no son pocos dentro de la policía y del SNAI y dentro de los propios militares que están relacionados con el narcotráfico y dentro de los jueces y los fiscales también, y con la corrupción. Y no lo van a hacer porque esto ya se sabe de hace mucho y ellos lo saben mejor que nosotros. Y no lo han hecho. Más bien lo que están haciendo es echándole la culpa a las personas que están privadas de la libertad, a las bandas del narcotráfico, en una simpleza de pensamiento que a uno le causa horror. Pensar que estamos en esas manos, que ese es nuestro gobierno, que simplifica de tal manera las cosas que obviamente las decisiones que va a tomar van a ser sin resultados. Entonces, por una parte eso, ellos no lo van a hacer. En segundo lugar, procedimientos como estos de transparentar cuáles son los males de la policía y cuáles son los males de los jueces y los fiscales, son procedimientos en los que la ciudadanía tiene que participar. No nos importa, o yo sería de la idea que no es nada sano que puertas adentro los militares, la policía, los jueces digan, este es el inadecuado, este se va, porque lo pueden hacer con personas que efectivamente están relacionadas con este tipo de acciones ilícitas, o lo pueden hacer con alguien que les estorba. Entonces, lo primero es que los procesos, si se les puede llamar de alguna manera, para identificar a aquellos que están asociados a las bandas criminales, tienen que ser transparentes, tienen que salir a la luz. La policía nos tiene que decir cuál es la situación del sistema carcelario. Estas cosas que se sabe por lo que dicen los familiares de las víctimas, por ejemplo, que la policía no actúa aunque hay 4 o 5 horas de anticipación que se conoce que va a haber una matanza, y que lo que hacen los guardias de la prisión es abrir
las llaves de las celdas para que no se queden encerrados y puedan salir a pelear por su vida. O sea, en ese nivel estamos. Pero eso tiene que saberlo la sociedad. No tiene que enterarse de todo lo que pasa. Tiene que enterarse que cualquier persona que va a la cárcel tiene que pagar para estar en la cárcel. ¿Se puede imaginar semejante locura? Que las familias tienen que pagar para que las bandas dejen en paz a esta persona que está en la cárcel. ¿Y la policía qué hace sobre eso? La policía utiliza a esa gente para que se mate entre sí. Eso tenemos que transparentarlo como sociedad. Y ahí, una vez que esté claro cuál es el papel de la policía, cuál es el papel del gobierno en estas matanzas, podemos sentarnos a decir, bueno, arreglemos qué es lo que tenemos que sacar de cada una de estas instituciones involucradas con la seguridad. Y siempre considerando que si no hay una política social que ayude a estas familias, que ayude a los barrios, donde se recluta a los jóvenes para que sean luego sicarios, gatilleros del ejército, del narcotráfico, no estamos en nada. Entonces, yo creo que no es el momento, no porque no debamos hacerlo, sino porque el gobierno no le interesa y no lo va a hacer. Por tanto, si esto no termina siendo una demanda de la propia sociedad, no lo va a hacer, porque cuando quiera hacerlo lo hará en cuatro paredes y nosotros ahí como sociedad no sacamos nada. Tenemos que enfrentar la realidad. ¿Cuál es la situación de nuestro país en este momento para poder solucionar de fondo el problema de los jueces, el problema de los fiscales, el problema de la policía, el problema de los militares y el problema del sistema de rehabilitación social? Cundido de corrupción, cundido de insensibilidad, no les importa lo que está pasando, son verdaderos rastros de personas, condenas a muerte para las personas privadas de libertad. Eso es una infamia como sociedad. Por lo tanto, debemos exigir que se transparente lo que hace la policía, lo que hace el gobierno en las cárceles para poder exigir a continuación cómo vamos a arreglar semejante problema que es de la sociedad. No es del SNAI, es nuestro. Doctora, bueno, ya en virtud del tiempo le voy a hacer una pregunta más. El gobierno hace meses atrás manifestó el indulto de aproximadamente 5.000 privados de libertad y esto era, pues bueno, pues una vía, ¿no? Para evitar, pues, ese sistema carcelario que está colapsado, para un poco ventilar ese sistema carcelario que ya decíamos pues no da más. E incluso vimos declaraciones del presidente, perdón, del alcalde de Cuenca que manifestaba su preocupación, ¿no? Por el traslado de privados de libertad a la cárcel de Turi y manifestaba que no tiene tampoco las condiciones. ¿Esta vía es la correcta? ¿Sigue siendo la correcta? Podríamos decir que está bien, que se debe mantener el tema de los indultos para un poco descongestionar el tema de las cárceles. Es el camino correcto. La descongestión de la cárcel es la primera acción que hay que hacer. Vean, en la cárcel están los jefes de las mafias, sí es cierto, o quién sabe, subjefes o terceros al mando, no sabemos eso muy bien, pero también está la persona que atropelló a alguien, o está la persona que tiene llantas lisas y que camina con llantas lisas mientras de su vehículo. O sea, ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? Están las personas que le deben a alguien y que alguien y de forma indebida les ha puesto una demanda de estafa, y están las personas que matan. Entonces, no tiene ningún sentido amontonar las cárceles con todo este tipo de delitos, más bien dicho, con personas que han cometido todo este tipo de delitos, que van desde los de tránsito. Recuerden ustedes que hubo inclusive en la matanza en Guayaquil, personas que estuvieron ahí por persecución política, líderes sociales que participaron en las actividades de octubre del 2019 que estaban en la cárcel. Entonces, y también personas que tenían accidentes de tránsito. Entonces, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que efectivamente hay que descongestionar las cárceles. El 40% de esas personas están sin sentencia, casi la mitad. Ellas deberían estar afuera, salvo
los que han cometido delitos contra la vida, o sea, es decir, delitos violentos. Del análisis que se ha hecho, apenas, o sea, es feo decirlo, pero del 100% de la gente privada de libertad, 20% ha cometido delitos violentos. Entonces, el otro 80%, ¿qué hace esperando ahí una nueva matanza? Hay que descongestionar las cárceles. Tenemos que tener como sociedad mucho cuidado de comprarnos fácilmente este discurso. Aumentemos las penas, vamos a la pena de muerte. No, en la cárcel, las personas que están en la cárcel son personas empobrecidas, racializadas, personas sin educación, es decir, primero la sociedad les ha convertido en excluidos y después, como son excluidos, como no tienen recursos, le mandamos a la cárcel. Así funciona el sistema penitenciario de todos los países, también el nuestro. Entonces, en la cárcel hay personas que no han tenido oportunidades para educarse, no han tenido oportunidades para moverse y que tengan el delito. Por lo tanto, lo primero que de hecho es la asamblea. Tenía que haberse ocupado de sacar cárcel, de reformar el COIP, meter más gente en las penas, sino para sacar a la gente de la cárcel cuando se trata de estos delitos de pobreza que se llaman, o aquellas contravenciones de plan merecen prisión. Entonces de eso hay que sacar a la gente, es una primera medida. La medida que tomó el Lazo ni se cumplió en totalidad y ha quedado ahí. No ha avanzado más cuando debería profundizarse por allí. Esa es, creo que es el camino. No me parece que el camino sea el que en la sociedad. Sí, hay que aumentar las penas, hay que prácticamente imponer la pena de muerte. No es lo correcto como sociedad, no somos una sociedad civilizada si vamos por ese camino. Doctora, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Jaime, Carla, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa.